Hola, muy buenos días a todos y a todas. Soy Luis Domínguez, técnico del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable, y en nombre de nuestra unidad del Observatorio de la Calidad del Cabildo de Tenerife, quiero agradecerles y darles la bienvenida a esta jornada con la que nosotros queremos hoy conmemorar el Día Mundial del Consumidor, que se celebra hoy lunes 15 de marzo. Esta actuación forma parte de las actividades y servicios que ofertamos desde nuestro centro, desde el observatorio, con las que pretendemos promover la cultura de la calidad, la sostenibilidad y el consumo responsable. Pueden contactarnos para cualquier sugerencia, propuesta o consulta, y también si quieren o están interesados en organizar sesiones de estas características, y pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico observatorio@tenerife.es. La sesión de hoy, con el título La acción de los consumidores ante los retos y oportunidades del nuevo modelo de transición energética, la realizamos en colaboración con la Universidad de La Laguna, la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias y el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, ELIT. Esta sesión va a ser impartida por don Francisco Javier Ramos Real, por doña Raquel Moreno de la Rosa y por don Daniel Molina Pérez. Don Francisco Javier Ramos Real es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna y es también su director del Instituto de Investigación Social y Turismo, ISTUR. Doña Raquel Moreno de la Rosa es jefa del Servicio de Eficiencia Energética y Nuevas Tecnologías de la Dirección General de Energía, perteneciente a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Y don Daniel Molina Pérez es técnico y experto en energía fotovoltaica del ITER, del Instituto Tecnológico de Energías Renovables. Recordarles que hemos habilitado un chat para que puedan hacer preguntas. Hemos acordado que las preguntas se trasladen al final de los 3 bloques de las 3 ponencias que vamos a tener en esta jornada. Y nada, desearles lo mejor a todos y le paso la palabra, sin más, a don Francisco Ramos Real para que comience con la primera ponencia de esta jornada. Muchas gracias a todos por su colaboración y disponibilidad. Bueno, buenos días a todos. Gracias por contar conmigo. Un placer estar aquí al Cabildo y compartir también la charla con los 2 ponentes que van a hacerlo después de mí, y después tendremos al final un coloquio y tal que yo creo que puede ser bastante interesante. Yo voy a empezar ahora dando una panorámica sobre la situación que estamos, ¿no?, en Canarias y sobre todo en Tenerife, de la situación energética y cuáles pueden ser el futuro y qué debemos de hacer y cuál puede ser el papel de los consumidores, ¿no? Entonces voy a compartir ya la pantalla y a ver, me dicen si se ve bien. Sí, ¿no? Vale. Bien, pues la charla se llama Los retos de la transición energética en Tenerife hacia un nuevo modelo de producción y consumo sostenible. Bien, en el primer lugar lo que vamos a ver es un poco la situación energética de Canarias y de Tenerife. Luego vamos a ver un poco lo que es el PNIEC y los planes energéticos que han habido en Canarias. El PNIEC es el Plan Nacional Integrado de Energía y Cambio Climático de España, y veremos cómo esto puede afectar a la estrategia energética de Canarias. Veremos un poco el caso de la isla de Tenerife, algo de cómo podemos hacer para cambiar las actitudes y los comportamientos en el contexto del consumo energético, porque no siempre las políticas van a ser políticas de oferta, sino también tenemos un papel importante los que estamos en el lado de la demanda, ¿no? Y acabaremos con una serie de reflexiones y conclusiones. Bien, por poner algunas cifras, vean ustedes aquí nuestra situación, ¿no? Canarias pues tiene lo que tiene, 7.370 kilómetros cuadrados, casi la mitad son protegidos. Esto es importante a la hora de la ocupación del territorio. Somos una región con 2,15 millones de habitantes, 14 millones de turistas, aunque ya sabemos que esto fue antes del COVID, ¿no? Y nuestro sector turístico pesa más de un tercio de nuestra actividad, es decir, un 35%, ¿no? Por hacer una comparativa de cuál es nuestra situación, pues bueno, nuestro Producto Interior Bruto per cápita son unos 20.000 euros en el año 2017 respecto a la media nacional, que es unos 25.000. Es decir, Canarias tuvo una época en que convergió a la riqueza promedio de España, pero lleva ya más de 10 años
que nos hemos vuelto otra vez un poco a separar de esa tendencia. Tenemos una tasa de paro, estamos hablando del año 18 y ya sabemos que el COVID ha cambiado todo, pero por hacer una comparativa, que en España mientras las tasas de paro estaban en un 15%, aquí estaban 5 puntos por arriba. Y también tengo aquí una gráfica, bueno, de que Canarias con respecto a otras islas que son relacionadas, muy relacionadas con Europa, o algunas son del Océano Índico, bueno, pues tenemos una renta per cápita ya prácticamente de un país desarrollado, ¿no? Bien, aquí tenemos la evolución para ver, digamos, la situación global en cuanto al consumo energético en Canarias. Estos datos, a grosso modo, en el año 2019, el consumo de energía primaria, que sea 4.800.000 toneladas equivalentes de petróleo. Bueno, aquí lo interesante es que de esta cantidad, prácticamente, que es para el consumo interior, aquí también está incluido el consumo de los aviones, las aeronaves, y el consumo para electricidad y usos interiores. No están los búnkeres. Los búnkeres son lo que nosotros despachamos a los barcos. Si nosotros sumáramos lo que despachamos a barcos y aviación, prácticamente la mitad del consumo de Canarias iría para estas actividades. Por lo tanto, esta cantidad se quita y esto un poco es lo que se considera en la Agencia Internacional de la Energía, lo que sería el consumo propio de Canarias. ¿Qué podemos resaltar de aquí? La poca producción interior, que es, lo ven aquí, producción interior en el año 2019, 145.000 toneladas equivalentes de petróleo. En definitiva, que tenemos una dependencia del exterior de un 97%, una dependencia extrema y además poco diversificada, porque hace dependencias básicamente del petróleo. Solo tenemos un 3%. Y esto que en el último año han subido mucho, que es la producción interior, que son las energías renovables para producir electricidad básicamente. Fíjense que en España, que es también de los países de Europa con mayor dependencia, solo es de un 73%, así que Canarias es extremo, ¿no? Y además del petróleo un 42,6%. ¿Por qué es esto? Porque en España tienen también la hidráulica y tienen otro tipo de energía como la nuclear, que en Canarias no disponemos de la misma, ¿no? Bien, partiendo de esa situación, vamos a ver qué ocurre en la energía final. Una vez que en Canarias tenemos lo que se importa de petróleo, quitamos lo que se exporta y lo que va para buques, tenemos después también la producción interior. El consumo final, ¿en qué forma se consume? Pues digamos que en un 20% sería la electricidad, muy poquito de solar térmica y sobre todo los productos petrolíferos, que son prácticamente un 80% de nuestro consumo final. Hay que decir una cosa, productos petrolíferos, aquí está lo que no es, lo que es consumo final, es decir, aquel consumo que es para producir electricidad se transforma en energía eléctrica y da este 20% de electricidad. Pero si nosotros cogiéramos de lo que es consumo interior, quitando buques y aeronaves, y la mitad prácticamente se va para la producción de electricidad, ¿de acuerdo? Después, con esa producción de electricidad, al final, en forma de energía final, hay un 20%. Y productos petrolíferos, que como veremos en el gráfico siguiente, viendo por sectores, fíjense que el transporte terrestre, el transporte aéreo y el transporte marítimo interior, pues claro, es que tienen un peso tremendo, es decir, lo que más se consume en energía final es para el transporte. Yo en este análisis podríamos olvidarnos del transporte aéreo porque aquí tiene un peso terrible si lo comparáramos, por ejemplo, con la península, y aún así quitando el transporte aéreo, el transporte terrestre junto con el transporte marítimo interior supondrían que en Canarias es lo que más consume energía, ¿vale? El transporte de los vehículos. Y después tenemos, pues evidentemente, el sector de la hostelería, tenemos también el sector residencial, que aquí pone un 11,8 y es decir, viene a ser un 20%, pero básicamente tienen mucho consumo de electricidad. Es decir, que el transporte se lleva al consumo final de productos petrolíferos y los sectores de residencial y comercio sobre todo consumen en forma de electricidad, que es más eficiente. Bien, por hacer una comparativa, si nosotros cogemos el total de energía primaria antes de ser transformada por habitante y la comparamos con España, evidentemente en Canarias, como ven, estamos por debajo en un porcentaje de un 15% aproximadamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí un clima, el uso de calefacción y sobre todo en invierno hace que nosotros aquí consumamos menos y también por la estructura industrial que aquí tenemos menos industria. Este gráfico, si nosotros descontáramos tanto para España como para Canarias
lo que es el transporte de aeronaves, todavía habría mucha más diferencia, ¿vale? Canarias todavía tendría mucho menos consumo por habitante si no consideráramos el tráfico de aeronaves, que evidentemente se contabiliza aquí su suministro en una gran parte, pero realmente es por la actividad turística, no es un consumo propiamente de la economía canaria. Bien, vale. Y ahora vamos a algo que yo me imagino que está en la mente de todos. ¿Y qué pasa con las energías renovables en Canarias? Hemos dicho, para haciendo un pequeño resumen, que en forma de energía final la electricidad es un 20%, pero realmente de los productos petrolíferos que se utilizan, cuando descontamos lo que va al transporte terrestre, algo que consumen también otras actividades industriales, prácticamente la mitad va para la producción, es fuel oil para la producción de electricidad. ¿Vale? Entonces lo tenemos aquí. Prácticamente un 80% de la producción son centrales térmicas que usan diésel, usan fuel oil y gasoil. Y tenemos que las renovables son prácticamente un 20%. Repito que esto en los últimos años, hasta hace 2 o 3 años, era un 6, un 7%, pero ha habido un gran despegue de la capacidad instalada eólica, por ejemplo en Tenerife, ¿no? Que ha sido muy importante. Aquí tenemos un 2% de cogeneración y la refinería de Tenerife. De estas renovables, vemos que prácticamente 2/3 vienen a ser la eólica y 1/3 la fotovoltaica. Tenemos algo, muy poquito de hidroeólica, mini hidráulica, biogás, pero de momento pues una cantidad poco importante. Decir que la eólica y la fotovoltaica son energías renovables y son energías interrumpibles, es decir, no son, digamos, no se puede poner cuando uno quiere, sino solo cuando hay viento o cuando hay sol. Entonces, por lo tanto, lo normal es que necesiten una energía de respaldo, porque si no, cuando demandemos la electricidad, pues no vamos a poder ofrecérnosla, ¿no? Esto es importante porque cuando se hacen los análisis no se tiene a veces en cuenta esto, ¿no? Todo renovable, sí, muy bonito, nadie dice que no, pero después tenemos que ver cómo hacemos porque la energía renovable está interrumpible, tiene un problema que si no la almacenamos, si no tenemos una forma de almacenarla, pues entonces muchas veces si tenemos mucha capacidad instalada, pues se perderá porque hay un exceso de producción, pero en otros momentos, pues por mucha capacidad instalada, si no hay viento, si no hay sol, pues no podemos atender a la demanda. Esto es muy importante. Entonces, haciendo un resumen, ¿vale? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la isla de Tenerife, y tenemos aquí, en las fuentes renovables, fíjense que el total de capacidad instalada, 1.111 son de térmicas clásicas y 315 prácticamente están entre eólica y fotovoltaica. Tenerife ha superado a Gran Canaria en eólica cuando hasta hace 2 años era al revés. Y fotovoltaica siempre que ha sido líder, ¿no? Bien, pues con esto pues lo que tenemos es aproximadamente simplemente un 15, un 20% de la energía en Tenerife proviene de lo que es la capacidad instalada, proviene de las energías renovables. Tenemos aquí otro dato importante, que es qué ha pasado con el consumo de electricidad. Evidentemente, ustedes vean aquí que desde el año 2000 hasta la crisis del 2008, los incrementos de la energía eléctrica puesta en red eran importantísimos. Véanlo aquí, el 7, incluso el 9%, el 5%, y luego ya se estanca, ¿lo ven? Se estanca, prácticamente incluso se ha reducido por la crisis de 2008, la economía canaria, a pesar de que, bueno, ha crecido el turismo, pero el consumo eléctrico se ha estancado. También ha habido también incrementos también en la eficiencia en el uso de la energía, ¿vale? Pero básicamente a partir de la crisis, y bueno, aquí no está el dato, pero claro, cuando se ponga lo del COVID va a haber aquí una observación anómala porque evidentemente el turismo, que es 1/3 de la economía, pues se ha venido al traste, ¿no? Luego, ¿qué podemos decir? Que la energía puesta en red se ha estancado en Canarias, no sigue los ritmos de gran crecimiento que tuvo en su día y que cada día más hay una parte de esta energía puesta en red que es energía de origen renovable, energía verde. Bien, algunas conclusiones que podemos sacar. Canarias son sistemas aislados, estamos desconectados del continente, por lo tanto tenemos menos opciones tecnológicas, por ejemplo la nuclear aquí prácticamente hay quien la plantea, pero no se plantea, no tenemos hidráulica y por lo tanto tenemos un gran peso, un gran coste de traer aquí el transporte, los combustibles, ¿no? Del cual tenemos una dependencia tremenda y por lo tanto unas emisiones de gas de efecto invernadero muy altas.
Digamos que en gases de efecto invernadero sobre el año 1990 hemos crecido un 54%. Nuestro mix de electricidad es muy sucio, a día de hoy un 83% fósil, y en cuanto a los ratios de emisión, son de emisión, me refiero en la parte solo de producción eléctrica, es prácticamente 4 veces más que la península, porque aquí producimos con fuel oil, es decir, el fuel oil que para ellos es despreciable, porque ellos en todo caso cuando utilizan, tienen algo de carbón, pero sobre todo cuando llegan a la hora punta, en todo caso usarían gas. Nosotros usamos el fuel oil que contamina un 30% más, luego hablaremos algo de esto si nos da tiempo, del gas natural. Las renovables tienen una serie de barreras, no me refiero solo en el pasado a cómo se retribuyen, sino también a problemas administrativos y de gestión y de ocupación del territorio. Tenemos el problema del gas natural, que ahora lo nombraré después, pero el gas natural se planteó para producir en centrales de ciclo combinado en Tenerife y Gran Canaria y que supusiera un 20% de la energía primaria para producir, es decir, la energía primaria total que se usa en Canarias, y de repente por motivos X no se ha llevado a cabo, y ahora diremos algunas de las consecuencias, ¿no? El caso es que el coste de la electricidad en Canarias prácticamente es 3 veces el coste medio de producir un kilovatio, es prácticamente 3 veces el coste de la península. Por lo tanto, hay unas compensaciones. Compensaciones importantes, porque las compensaciones significan que nosotros producimos 3 veces casi el coste y sin embargo pagamos lo mismo en la península porque la tarifa es única. Entonces tiene que haber un sistema de compensaciones que van vía tarifa en todo el sistema eléctrico nacional y vía presupuesto del Estado a compensar el mayor coste de Canarias. Luego en Canarias, si tuviéramos que hacer un análisis de nuestra situación en cuanto a emisiones, estamos muy mal y no estamos contribuyendo en absoluto a la reducción planetaria de las emisiones de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero. Bien, pasamos rápido al PENIEC. Estos son, digamos que en Canarias han habido desde el año 89 varios PECAN, planes energéticos de Canarias. Después ha habido distintas directrices y estrategias energéticas, pero la verdad es que nunca se han cumplido los objetivos de la planificación estratégica en Canarias. Y ahora surge una nueva situación que es el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Cambio Climático, que fíjense que es muy ambicioso, es decir, hay que reducir un 23% los gases de efecto invernadero respecto al año 90. Canarias estamos en un 54% por encima de ese nivel. Hay que tener un 42% de renovables en el consumo final, de energía final. Y sobre todo esto es importante aquí, mejoras de la eficiencia energética de un 40% y que las renovables en la generación eléctrica alcancen un 74%. Todo esto es para el año 2030, porque para el año 2050 la idea es que el sistema eléctrico, por ejemplo, sea totalmente renovable y que reduzcamos al menos en un 90% las emisiones. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto en Canarias, que estamos bastante más lejos que la península en cumplir algunos de estos objetivos? Bien, básicamente la estrategia lo que dice es lo siguiente. Primero, por supuesto, a que haya un aumento de la eficiencia energética para que se reduzca la demanda y que sustituyamos los combustibles fósiles por otros autóctonos más verdes, ¿no? Como las energías renovables. Pero para eso es importante electrificar la economía. Hemos dicho que en Canarias los coches utilizan mucho combustible, pues lo que habría que hacer a lo mejor es que los coches fueran eléctricos. De nada nos sirve que los coches sean eléctricos si estamos utilizando fuel oil en las centrales. Por lo tanto, electrificar la economía y hacer que esa energía que se utiliza para producir electricidad sea verde, porque si no estamos prácticamente en las mismas, ¿no? Bien, aquí me salto, esos son datos de que estos serían unas inversiones en España tremendas, de 240.000 millones hasta el año 2030 y que un 80% sería privado y el 20% público y tendría un efecto prácticamente de un 2% en el PIB. Vamos a ver si con esto del COVID, y es verdad que los fondos Next Generation, pues de verdad se dedican a una transición ecológica, ¿no? Básicamente, resumiendo de Canarias rápidamente, lo que preveía el PECAN, gas natural 20%, estamos en un 0%, no se ha cumplido. Parece que la renovable era también hacia el año 2015 el 30% que llegara de renovables. En la electricidad estamos en un 18,5 3 años después. Y así todos los objetivos no se ha cumplido casi ninguno. Ni la energía eólica, que ahora mismo se preveía para el año 2015 1025 megavatios, estamos en 400. Y así con casi todos los objetivos, salvo el de solar fotovoltaica,
que básicamente sí se cumplía, pero todos los demás no se ha llevado a cabo. Luego, ¿qué podemos decir? Que en Canarias todos los planes y todo lo que llamamos a veces la gobernanza del sistema energético no se ha cumplido. Y ya después intentaremos ver rápidamente los motivos, ¿no? Bien, estrategia en la isla de Tenerife. Bien, digamos que se está elaborando el plan de transición energética de Canarias, global para toda Canarias, así que Tenerife tendrá que estar ahí dentro, pero cada isla tiene su objetivo propio, y que el objetivo es descarbonizar la economía canaria incluso en el año 2040. Se trata casi hasta de adelantarla. Pero tenemos que tener en cuenta esto, que entre el 60 y el 80% del consumo de energía final en los territorios no peninsulares, en Canarias uno de ellos, es de los productos del petróleo por el transporte. Y que el sector residencial y de servicios tiene el peso que tiene. Lo que pasa es que en la producción de electricidad sí que es muy importante. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos a decir algunos factores clave. ¿Qué podemos hacer con el sector transporte? Pues que haya más transporte público, que en principio contamina menos por habitante, e introducir los vehículos eléctricos, no solo en el transporte privado, sino también incluso en algún otro tipo de transporte público. Podrían ser los taxis, podrían ser las guaguas. Esto es importante, como dije antes, porque a día de hoy los vehículos eléctricos, con el mix que tenemos ahora de electricidad, contaminan un poquito menos que un vehículo convencional. Para que contaminen menos sería que carguen de energía verde. Pero por eso la energía verde, es decir, la generación de electricidad tiene que ser menos contaminante. Pero tenemos que tener algún sistema de almacenamiento. ¿Y cuáles son los sistemas de almacenamiento? Pueden ser varios, pueden ser baterías de litio, puede ser el bombeo, que es el que se plantea, por ejemplo, la presa de Chira-Soria en Gran Canaria. Hay voces críticas muchas veces con el bombeo, porque el bombeo significa que tenemos que construir una serie de instalaciones y infraestructuras que pueden tener un impacto importante en el medio ambiente. No hay que olvidar tampoco la capacidad de las redes. Si queremos más energía renovable y almacenamiento, tienen que haber más redes, y las redes ocupan el territorio. Muchas veces los ecologistas están en contra, ¿no? Hay que hacer políticas de gestión de la demanda y eficiencia energética por sectores. Hay que ir a los hoteles, hay que hacer un análisis con asesorías energéticas incluido, apoyadas por el gobierno, para que cada sector aplique una serie de normativas, ¿no? Y no olvidemos la energía de transición. Y aquí yo quiero decir, y lo digo claramente, porque hay una polémica con el gas natural. Para mí el gas natural es importante porque por mucho que queramos ser muy optimistas, en 20 años o 30 años vamos a tener que tener alguna energía fósil de transición de respaldo, y el gas natural contamina mucho menos que el fuel oil. En Las Palmas y en Tenerife, porque serían para las islas grandes, las plantas de ciclo combinado ya están y podrían funcionar con gas natural. Incluso con la energía que sobrara renovable se podría producir hidrógeno y otro tipo de gas natural verde, pero bueno, eso es una discusión que ahora no viene al caso. El caso es que el gas natural podría ser una energía de respaldo de transición, y además va a tener que usarla los buques en el futuro, porque los buques contaminan muchísimo. Un buque emite azufre cuando va por el océano como millones de coches diésel. Y todo otro tipo de, que no voy a entrar, nuevas tecnologías para que haya más autoconsumo, las interconexiones entre islas, para que, digamos, seamos más eficientes en el uso de energía. Bien, rápidamente, ¿cómo podemos cambiar las actitudes? Porque también se trata de las personas, los consumidores, no solo las políticas de oferta y las subvenciones y que las empresas hagan las cosas bien. Bien, digamos que básicamente esto es una cuestión normativa. Normativa significa que es una opinión, es un juicio de valor, pero que como sociedad podemos tomar, que es que queremos que cambien las actitudes y los comportamientos de la gente, para que consumamos menos, ¿vale? Y muchas veces este cambio lo podemos hacer a lo bestia, es decir, podemos poner normativa a precios, podemos poner impuestos, podemos poner digamos, cantidades máximas que se pueden producir, perdón, e incluso consumir, y hacerlo de esa manera. O lo podemos hacer vía más mercado, a través de impuestos y precios, que la gente sea la que con los incentivos contamine menos. Sin embargo, por motivos políticos muchas veces el afán se pone en la sensibilización y en la comunicación. Y sin embargo hay una paradoja, y es que se observa en la realidad que muchas actitudes que la gente las adopta promedioambientales, pero después no cambian en la realidad el comportamiento. Hay una inconsistencia. Muchas veces la gente dice, sí, yo voy a hacer esto, o a mí me es más barato utilizar un tipo de aparato que consume más, pues la gente al final hace muchas veces el incentivo económico. Tenemos que tener mucho cuidado
y cuando hacemos políticas de demanda, porque tenemos que emitir a la gente los incentivos correctos. De nada nos vale intentar cambiar la conciencia si después la realidad es que las cosas te cuestan más caras y tú al final vas a, digamos, un poco a tu bolsillo. Hay que ser inteligente e intentar que no solo sea, que a través del mercado podamos hacer que la gente se comporte de una manera adecuada. Y no solo basta con la información, que sí que es importante, y la conciencia es importante también para que la gente de una manera altruista adquiera los productos que menos consumo tienen y menos efecto en el medio ambiente. Bien, simplemente, y para ir acabando, esto es importante, la gobernanza. Esto está tomado de la gobernanza para implantar una mejor eficiencia energética. Y la Agencia Internacional de la Energía dice, bueno, hay 3 pilares. Uno que es el marco normativo, otro los acuerdos institucionales y por último los mecanismos de coordinación. Hay que tener unas leyes y decretos, hay que tener unos planes de acción y unos mecanismos de financiación. Esto es importantísimo. Pero de nada sirven si después la gobernanza es una gobernanza dirigida donde no hay una participación de los distintos agentes implicados en la economía, ya sean digamos, los proveedores de energía, los grupos de interés, las ONG, los grupos de consumidores. Tiene que haber también una mayor cooperación público-privada, una asistencia internacional. Esto es muy importante. Y por último, y este mecanismo de coordinación, tiene que haber coordinación gubernamental y cuantificar objetivos y evaluarlos y tomar medidas si ven que los planes que estaban en el pilar 1 no se cumplen. Hay un trabajo que se ha hecho aquí en la Universidad de La Laguna y es que España, por ejemplo, en este primer pilar, muy bien, tiene muchas normas, tiene mucho, pero en el segundo y en el tercero, en tomar medidas concretas y mecanismos de corrección si las cosas no funcionan, poca cosa hay. Y la cooperación público-privada, el papel de las ONG, el papel de la sociedad, pues muchas veces no hay unos mecanismos reglados que hagan que funcione bien. Y esto es muy importante y no se hace a veces, ¿no? ¿Alguna reflexión? Va a haber costes en la transición. Una transición energética implica, como ocurrió en su día con los astilleros, con otras actividades, gente que gana y gente que pierde. Entonces, tenemos que ver cómo hacer para que las personas perjudicadas en ese contexto, pues, digamos, paliar de alguna manera los efectos negativos. Tiene que haber también, en estos cambios, se producen distribuciones de la renta y incrementos de la pobreza energética. Con esto de la pobreza energética, ¿qué significa? Que la gente, para poder tener unos servicios de energía, pues no pueda llegar con la renta que tiene. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando se diseña una transición energética, no es solo vamos a poner más dinero y a gastar y a subir las tarifas porque yo quiero ser muy renovable y muy verde. Bueno, pero hay que tener también los efectos que esto va a tener sociales y por lo menos paliarlo y dar subvenciones en todo caso. Si yo quiero que algo sea importante, pero es más caro y puede generar pobreza energética, tener mecanismos que la palíen. Por lo tanto, como conclusión, tiene que haber un cambio en la actitud en los comportamientos, en los consumidores, y cambios bastante radicales. Y también en el papel de las administraciones que generen los incentivos adecuados para que a través de mecanismos no solo coercitivos, sino a través del mercado, la economía vaya hacia donde tiene que ir. Y es que a un comportamiento más verde y a una reducción de las emisiones. Y perdonen porque he ido quizás un poco rápido, pero si no, no podía contar todo lo que quería contar. Muchas gracias. Y doy paso ahora a Raquel Moreno de la Rosa, que es de la Dirección General de Energía, para que hable del autoconsumo y la eficiencia energética. Muchas gracias, Francisco. ¿Estoy compartiendo? Bien. Sí, bien, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los presentes por asistir a esta webinar. Para mí es un placer. Llevo muy poco tiempo en este cargo. Sí llevo tiempo en energía, pero justo en eficiencia no, llevo muy poco tiempo. Pero no quería dejar pasar esta oportunidad de poder interactuar con el sector y ya además que es el Día del Consumidor, pues poder también aclarar dudas o conceptos de todos aquellos que están presentes y que trabajan en áreas de consumo de cara a los ciudadanos. Yo les voy a hablar pues, de por qué es importante la energía en los edificios cuando hablamos de descarbonizar y de eficiencia. ¿Por qué es importante la energía que nosotros consumimos en nuestras viviendas para el sistema en general, ¿no? Luego las estrategias que ha impulsado el Gobierno de Canarias, que estamos impulsando ahora mismo, y luego ya cuestiones más concretas de temas de trámites de autoconsumo y de las subvenciones, que ya es el tema que llevo yo dentro del servicio de eficiencia energética. Bueno,
Una de estas gráficas la acaba de exponer Francisco y es muy reveladora. Yo voy a ir primero antes al diagrama de la izquierda, son datos nacionales. Es decir, a nivel nacional, como pueden ver ahí, el transporte es importante. El segundo sector importante sería la industria y el tercero es el residencial. En la península ya hoy tenemos un 17% de consumo de energía final por sectores y es el tercero a nivel nacional. Pero en Canarias esta situación es completamente diversa, pues por nuestra idiosincrasia y nuestra insularidad. Como bien decía Francisco, el transporte supone casi el 75% de la demanda de energía final y luego el residencial disminuye porque aquí no tenemos la calefacción, por ejemplo, pero sigue siendo, después de servicios, el tercer sector que más demanda energía final en Canarias. Vale. Desde la consejería, tradicionalmente, hemos intentado estudiar precisamente esas diferencias, lo que nos diferencia de la península. Y se han realizado varios estudios en los últimos años. Un estudio muy interesante, que además lo hizo mi antecesor en el puesto, es el de la geotermia. Se hizo un estudio de geotermia de alta y de baja entalpía, la baja entalpía orientada a la edificación. Luego también se hizo otro estudio, el ClimCan, para estudiar las características climáticas de Canarias respecto al Código Técnico de la Edificación, porque obviamente hay diferencias climáticas y geográficas importantes. Y el último es un manual de eficiencia energética en edificios existentes, que trata de estudiar las medidas que podrían aplicarse para mejorar la calificación energética de los edificios en Canarias, porque tradicionalmente esa calificación siempre ha sido bastante mala. Les dejo el link en la parte inferior, por si quieren acceder a estas publicaciones que están en la web de la Dirección General de Energía. Por apuntar algunas cuestiones, conclusiones del manual de eficiencia energética en edificios existentes, pues este es un cuadro, digamos, resumen de las medidas que se pueden proponer o que se pueden ejecutar en una vivienda o en residencial. Como ven, hay una certificación inicial, ¿vale?, de calificación energética, en este caso pues eran 120, es un proyecto tipo, ¿no? Pero se pueden hacer una gran cantidad de mejoras en las instalaciones y en los huecos y en los cerramientos. Se llegaron a estas conclusiones, pero bueno, cada instalación es distinta, pero hay muchas medidas y muchas actuaciones que se pueden realizar en viviendas para mejorar la calificación energética de los edificios y por lo tanto consumir menos. Esa es la idea. ¿Qué estrategias está impulsando el Gobierno de Canarias? Bueno, ya les han mencionado anteriormente el PTCAN, el Plan de Transición Energética de Canarias. Ese plan intenta la descarbonización del sistema energético canario con un horizonte del 2040. Y justo este viernes se han publicado, y lo tienen en el link que les señalo ahí, las 3 estrategias que están marcadas en rojo: autoconsumo fotovoltaico, almacenamiento energético y vehículo eléctrico. Yo les hablaré básicamente del autoconsumo fotovoltaico. Estas estrategias intentan analizar las posibilidades del autoconsumo fotovoltaico. Lo que va a hacer esta estrategia y el informe que está a su disposición es analizar un diagnóstico del potencial del autoconsumo que hay en Canarias, estimado, ¿no?, utilizando datos catastrales y datos de información geográfica de distinto tipo. Se ha conseguido estimar lo que se podría implantar en cubiertas en toda Canarias. Suponiendo en dos supuestos, en 2 escenarios: uno es la instalación de todo lo que se pueda poner y otro con una serie de limitaciones técnicas por los excedentes que pudiera haber. ¿Qué resultados se han obtenido? Pues los resultados que se han obtenido en este estudio de esta estrategia de autoconsumo fotovoltaico son los que aparecen ahí. A priori podrían instalarse 1.200 megavatios en autoconsumo fotovoltaico en cubiertas, utilizando un 7,5% de la superficie total de las cubiertas de edificios en Canarias, con una inversión de 3.200 millones de euros y consiguiendo un ahorro agregado de todos los autoconsumidores de 125 millones de euros al año. ¿Qué otras ventajas podrían obtenerse? Pues obviamente la reducción de gases de efecto invernadero, más de 1.600 kilotoneladas de CO2 al año. Son instalaciones que son rentables, con 25 años de vida útil de la instalación se pueden conseguir TIR del 4%. Y sobre todo, ¿en qué sectores? Pues básicamente en el residencial,
Luego también en el hotelero con un 16%, el comercial, el industrial y las administraciones públicas. Pero, como les decía, básicamente en el residencial. Por islas. Separado por islas el estudio, está este cuadro, donde tienen las áreas totales que hay por cubiertas en metros cuadrados en la primera columna. En la 4 ya entramos en lo que es realmente instalable por cuestiones de cobertura y de otros tipos, que son los 1.270 megavatios de los que les hablaba, la inversión y el ahorro. En Tenerife en concreto podrían instalarse 553 megavatios a priori de fotovoltaica. ¿Qué situación tenemos ahora? Pues el cuadro inferior. Ahora mismo la situación que tenemos en Canarias por islas y por sectores en fotovoltaica para autoconsumo es la situación que tienen ahí. Unos 12 megavatios. Este estudio se hizo con datos del 2020, pidiéndole una actualización de los datos al servicio correspondiente de la Dirección General, que es el Servicio de Energías Renovables. En lo que va de año, el 2021, ya se han instalado 230 instalaciones nuevas en Canarias con 1,7 megavatios más, con lo cual podemos estar hablando de que estamos en torno a los 14 megavatios instalados ahora mismo en autoconsumo en Canarias. Son datos buenos que denotan que hay un auge, hay un interés importante, porque como decía antes Francisco, lo importante es cambiar nuestras conciencias y darnos cuenta que el autoconsumo residencial es lo que consumimos nosotros en nuestra vivienda y por eso el interés debe partir de nosotros en querer instalarlo. ¿Qué trámites lleva el autoconsumo? En la Dirección General de Energía somos dos los servicios que estamos relacionados con el autoconsumo. El Servicio de Energías Renovables es el que lleva la tramitación y mi servicio es el que lleva las subvenciones. Yo les voy a hacer un esbozo de la tramitación, aunque no es lo que llevo directamente, pero porque sé que aquí siempre hay muchas dudas y es donde puede haber más cuestiones luego para preguntar, que si no las sé contestar, me comprometo a contestarlas en los próximos días. Pero bueno, a priori, ¿qué necesita una instalación de autoconsumo para inscribirse? Pues una comunicación en casi todos los casos, excepto cuando la potencia es más de 100 kilovatios, porque entonces, por el Decreto Autonómico 141 del 2009, que es el que regula la legalización de las instalaciones energéticas en Canarias, va a necesitar una autorización administrativa. Y ya no va a ser solo una comunicación, ya lleva otro trámite distinto, ¿vale? Pero llevará un permiso de acceso y conexión. Ese permiso va a depender de si la instalación tiene o no excedentes, pero como el tema de los tipos de autoconsumo lo va a comentar nuestro compañero después, Daniel Molina, pues no he querido entrar ahí, pero que sepan que para los permisos de acceso sí tiene que ver si tiene excedentes o no. Luego llevaría una memoria técnica o un proyecto. El proyecto, en caso de que la potencia sea de más de 10 kilovatios, también según el decreto 141 autonómico, y luego si es en baja o en alta tensión ya tendrán que acogerse a los propios reglamentos de alta y de baja que vienen dados en esos reales decretos que les señalo ahí. También será preceptivo un certificado de instalación eléctrica por una empresa instaladora. Además, la categoría es muy específica porque son aquellas empresas instaladoras que pueden hacer instalaciones generadoras de baja tensión, que son las de tipo E9. Y luego una inspección inicial por OCA, organismo de control autorizado, en caso de que la instalación lo necesitase. Certificado final de obra si ha llevado proyecto, también firmado por técnico competente, y contrato de mantenimiento también si es exigible. Es un esbozo. Cada instalación puede tener sus peculiaridades y esta es la autorización de la comunidad autónoma. Luego hay otro tipo de instalaciones, de autorizaciones que no están aquí recogidas porque no tienen que ver con la comunidad autónoma, sino con otro tipo de administraciones públicas. Les dejo este correo electrónico que es el de dudas del servicio correspondiente de energías renovables por si tienen algún tipo de duda en cuanto a la tramitación de estas instalaciones. Y paso a la parte de subvenciones, que es la que lleva mi servicio. En los últimos años el Gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo por intentar otorgar subvenciones que no solo fueran con fondos europeos. Básicamente ahora tenemos 3-4 líneas de convocatorias que están en marcha, no están abiertas, pero están en marcha, ya se han cerrado, pero están en marcha. Una de energías renovables y eficiencia energética con fondos FEDER, que tiene 2 líneas para empresas y particulares. Como pueden ver ahí, para empresas la dotación es de más de 3 millones de euros y para particulares 600.000. Otra con autoconsumo con energías renovables con fondos propios de la comunidad autónoma para particulares con 1.250.000 euros.
Otro de energías renovables y eficiencia energética, también con fondos FEDER para infraestructuras públicas, con más de 3 millones de euros. Y luego también les hablaré del plan de otra convocatoria que tenemos de movilidad eficiente, que es el MOVES, que bueno, pues, un poco para que sepan que existe y porque además es la única que todavía sigue abierta. La subvención de eficiencia energética y uso de energías renovables en empresas y edificios residenciales es una subvención que llevamos años concediendo con fondos europeos. Para empresas que se busca pues, una mejora tecnológica de los equipos y de los procesos, eficiencia energética en los edificios industriales y la implantación de energías renovables en la producción de electricidad y en los usos térmicos. En este caso, las empresas se tienen que relacionar con nosotros por medios electrónicos nada más y hay una concurrencia competitiva, pero por orden de prelación, ¿vale? Sí, por orden de presentación de las solicitudes. Y luego la línea de particulares es para eficiencia energética en edificios residenciales. Las personas físicas siempre se pueden relacionar con la administración por ahora, por medios físicos y también en papel. Y en este caso es un baremo gracias al cual se puede hacer el orden de las solicitudes en función de dicho baremo que está en las bases. La solicitud se desarrolla en febrero, suelen darse a principios de año y puede suponer una ayuda del 45% de la inversión. Actualmente estamos en un proceso de requerimiento y subsanación de todas las solicitudes que se han presentado y esperamos lo antes posible poder resolverlas. Lo que pasa es que este año ha habido un boom de subvenciones, de solicitudes. Ha habido más solicitudes que otros años y es lo que comentaba antes, se nota que hay mucho interés y se nota que ya hay cada vez más concienciación por parte de la ciudadanía de que el autoconsumo es algo que les puede ayudar a nivel personal, pero también ayuda al sistema. Luego tenemos una línea de autoconsumo con energías renovables a particulares con fondos propios y tiene 3 actuaciones diferenciadas. Solar térmica, para la cual había 200.000 euros de subvención, fotovoltaica conectada a red con 750.000 euros de dotación y fotovoltaica aislada con 300.000. Es para particulares, por lo cual hay 2 tipos de comunicación con la administración y es por orden también de prelación, por orden de presentación de solicitudes. Ya la convocatoria está cerrada e igualmente estamos en el momento de estudiar los requerimientos que van llegando para subsanar las solicitudes. La ayuda es variable porque depende de si es solar térmica, porque está ajustada a si es circulación natural o circulación forzada, y en el caso de las fotovoltaicas a los vatios de potencia nominal instalada, así que siempre es variable, no tiene un porcentaje fijo. Y luego tenemos otra línea, otra convocatoria de energías renovables y eficiencia energética para infraestructuras públicas, básicamente para ayuntamientos y cabildos, que también va a baremo y también se cerró en febrero de este año. Los porcentajes de ayuda pueden llegar a un 60% de la inversión. En el caso de auditorías, por ejemplo, auditorías energéticas, ese porcentaje se baja a un 50% y además siempre va a depender de la población de ese ayuntamiento porque hay unos límites según el número de población del dinero que pueda recibir esa administración pública. También estamos ahora en proceso de revisar todas las solicitudes que han llegado y esperamos resolver antes de verano. Y por último, para finalizar, les voy a hablar del MOVES, que es un plan que tiene que ver con la movilidad, pero que también es muy importante y va a ser muy importante. Este es el MOVES 2, ya hubo un MOVES 1 y hay mucho interés por parte de la Unión Europea en seguir ayudando a este tipo de actuaciones, compra de vehículos, infraestructuras de recarga, porque, como vimos antes, el sector transporte es un sector muy contaminante y hay que intentar electrificarlo para poder disminuir las emisiones y lograr una descarbonización real. Las solicitudes se pueden seguir presentando porque, como repito, no está cerrada todavía y el porcentaje de la dotación es variable porque depende de las actuaciones. Esta es una foto que quería mostrarles que cómo están las subvenciones ahora mismo en este sentido en el Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias. Les dejo aquí un correo electrónico al que pueden dirigir todas las dudas que tengan sobre subvenciones
porque es el tema que llevo yo. Y ahora le cedo el paso a Daniel Molina. Muchas gracias, Raquel, por la presentación y por darme paso, ¿vale? Nada, vamos a ir introduciendo mi presentación. Vale, ¿la están viendo? Sí, sí. Vale, perfecto. Pues nada, en primer lugar agradecer al Observatorio de Calidad por haber realizado la jornada y este labor de difusión y de información al ciudadano en un día como hoy que verdaderamente pues, nos da pasos a progresar en este sentido, ¿no? En el ahorro, la eficiencia energética, la introducción de energías renovables y sobre todo en concienciarnos de cuál es la situación actual y, como bien decía Paco, introducía el camino a donde queremos ir o donde deberíamos ir, ¿no? Yo en mi presentación voy a hacer una parte más, voy a centrarme en una parte práctica en lo relativo al autoconsumo y el Real Decreto que lo articula y también lo he compaginado con las tarifas eléctricas porque son dos cuestiones que van muy de la mano, ¿vale? El autoconsumo se basa en las tarifas que tengamos contratadas y de ahí revierte el ahorro que podamos tener. Y justamente en junio se prevé un cambio en las tarifas eléctricas, principalmente en el sector residencial, y entonces que va a afectar también a lo que sería el autoconsumo, y lo vamos a ver en la parte final de la presentación, que bueno, y les invito a esperar hasta ahí porque va a ser muy esclarecedor de ciertas circunstancias, ¿vale? Muy bien. Bueno, quería también introducir una cuestión. Parte de esta información que estoy dando pertenece dentro de un proyecto que estamos llevando a cabo dentro de ITER que se denomina el MACLab y dentro del cual llevamos a cabo junto con la Agencia Insular de la Energía y donde una de las actividades precisamente es divulgar y dar formación relativa a energías renovables, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tienen la dirección del proyecto por si quieren tener algún tipo de información sobre el mismo, pero bueno, vamos a acelerar porque tengo mucho y a ver si me da tiempo de todo. Una cosa que quería hacer reflexionar es cuál es el papel del consumidor dentro del sector eléctrico. Y esto es algo que, si bien venimos, digamos que con el tiempo lastrando hasta ahora, porque, para hablarlo de forma, para decirlo llanamente, tradicionalmente nos hemos acostumbrado a pagar lo que viene en la factura de la luz y poco más. Y bien es cierto que las facturas de la luz son sumamente complicadas, pero sí es verdad que de cara a abordar el autoconsumo y de cara a mejorar nuestra eficiencia energética, sí que tenemos que profundizar dentro de los términos relativos a nuestra factura eléctrica para poder ser conscientes de determinadas cuestiones que son importantes, ¿vale? Entonces, sobre todo si queremos hacer una instalación en autoconsumo, vamos a tenernos que familiarizar con ciertos términos para poderla realizar de la mejor forma posible o adaptándose de la forma más adecuada a nuestras circunstancias, ¿vale? Entonces, en relación a eso, aquí he citado varios factores que son determinantes en una estrategia para abordar una instalación de autoconsumo. Digamos que el primero sería ser consciente de qué tarifa tenemos contratadas y el tipo de contrato de suministro que tenemos, ¿vale? Eso nos va a reportar las diferentes opciones de rentabilidad que podamos obtener con una instalación de autoconsumo, porque en función de cuánto cara paguemos nuestra energía, pues la instalación de autoconsumo nos va a proporcionar un ahorro u otro, ¿vale? Asimismo, también tenemos que ser conscientes de la curva horaria de nuestro consumo y saberla enfrentar a la curva horaria de la producción solar, porque tenemos que ser conscientes de que cuando tengamos una instalación en autoconsumo en nuestro hogar, por ejemplo, o industria, la fotovoltaica produce energía en un determinado horario solar y si no somos capaces de aprovecharla en ese horario solar, pues no vamos a hacerla todo lo provechosa para nosotros que pudiera ser. Si es verdad que el Real Decreto nos articula un mecanismo para podernos compensar dicha energía que volquemos a la red, pero como vamos a sacarle un máximo partido es si conseguimos adaptar una curva con otra en la mayor parte posible. Esto lo vamos a ver también ahora. ¿Qué potencia contratada y cuál es la potencia realmente demandada que tenemos? Porque muchas veces en nuestro hogar o bueno, en cualquier tipo de establecimiento tenemos una potencia contratada que quizás no es la más adecuada a nuestro servicio o necesidades.
ahí también como consumidor podemos realizar una optimización importante de este contrato, y si hacemos una instalación en autoconsumo, eso también nos va a ayudar, como veremos al final, a poder optimizar la potencia contratada. Así que con las instalaciones de autoconsumo podemos ahorrar por dos vías. Una, por la energía que ahorramos en sí misma, y otra, reduciendo la potencia contratada. Pero esto requiere ir al término de cada usuario para poder ver, digamos que no hay una fórmula generalista, sino que lo tenemos que estudiar para cada caso. Como no, un correcto dimensionamiento de la instalación, ¿de acuerdo? Y esto va también en relación a cuánto consumo tenemos y a qué tarifa contratada tenemos. Quiero decir, podemos tener un montón de superficie en nuestra cubierta que si nos dan un presupuesto y hacemos una instalación excesivamente grande, pues poco la vamos a aprovechar, o quiero decir, o tal vez si tenemos una factura a nosotros que nos llega al mes y por energía pagamos 10 euros nada más al mes, por muy grande que hagamos la instalación solar, no vamos a obtener mucho más rendimiento de esa factura. Entonces tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras necesidades energéticas en el hogar para adecuar una instalación en autoconsumo adecuada al tamaño que requerimos, ¿vale? Otro capítulo importante dentro de las instalaciones de autoconsumo es la capacidad de gestión que tengamos nosotros en nuestro consumo. Básicamente va en relación también a lo que hablábamos antes de la curva horaria de nuestro consumo, es decir, pues si antes poníamos determinados electrodomésticos, pues la secadora de la ropa o la lavadora, que son altos consumidores de energía, y lo hacíamos en horas nocturnas, si somos capaces de desplazar eso a las horas centrales del día, vamos a repercutir notablemente dentro de la rentabilidad de nuestra instalación, ¿vale? O de la productividad de nuestra instalación. Y después, finalmente, en base a todas estas circunstancias que hemos ido, todos estos puntos que hemos ido detallando, pues podemos optar por una modalidad de autoconsumo más adecuada en función de las distintas posibilidades que nos ofrece la normativa para realizar nuestra instalación, que si bien es cierto, para instalaciones pequeñas y residenciales casi todas se encajan dentro de la misma solución técnica, pero digamos que tenemos distintas posibilidades y está bien tenerlas en la mesa y conocer cuáles son las que se nos abren, ¿no? Perfecto. Muy bien, una cosa importante a destacar, porque muchas veces nos hacen consultas, etcétera, y ¿qué tipo de instalaciones afecta el Real Decreto 244/2019? Pues básicamente las instalaciones interconectadas con la red eléctrica, ¿vale? Esto es muy importante porque hay veces que nos llaman, nos dicen, mira, quiero he oído del Real Decreto de autoconsumo y tengo una instalación aislada, y eso va por otro lado, ¿vale? Las instalaciones aisladas están al margen del Real Decreto de autoconsumo, y una instalación aislada es una instalación independiente de la red, va con sus baterías y su equipamiento, y es otro tipo de instalación. Entonces aquí estaríamos hablando de instalaciones interconectadas con la red eléctrica siempre, ¿de acuerdo? Bien, aquí he representado un pequeño esquema, ¿de acuerdo? Donde poder visualizar, digamos, básicamente los flujos de energía que vamos a tener en una instalación en autoconsumo y poder determinar en función de esos flujos de energía qué es lo que va a pasar en nuestra instalación y cuáles son las modalidades que se nos abren para ello. Entonces aquí tenemos una vivienda, aquí tenemos el cuadro general interior de nuestra vivienda, nuestra instalación de autoconsumo, nuestro inversor fotovoltaico, que son básicamente los dos únicos equipamientos que llevaría una instalación, a no ser que ya hubieran baterías, pero eso es otro tema. Nuestra instalación produce energía y cuando llega a este punto tiene dos posibilidades. O irnos adentro de nuestra residencia si tenemos un consumo, o salir hacia la calle si no tenemos consumo, ¿vale? Hay un tipo de instalaciones en la que podemos colocar aquí un aparatito, que es un antivertido a red, en la que obligatoriamente, si no hay consumo en el interior, nuestra instalación se para, digamos que se regula, para que nunca haya excedentes hacia afuera. Por eso tenemos dos modalidades: instalaciones con excedentes, es decir, aquellas en las que la energía puede salir hacia el exterior, y instalaciones sin excedentes, aquellas en las que la energía no puede salir hacia el exterior y siempre se nos queda dentro. ¿Y qué pasa con las que tenemos con excedentes? Bueno, pues pueden haber dos casos. Una en la que tengamos compensación, es decir, de nuestra factura eléctrica se nos va a restar esta parte
de energía que se nos vuelca al exterior y otras en las que no tenemos compensación, y aquí lo que hacemos es otra cosa muy diferente. Nosotros tenemos por un lado nuestra factura eléctrica normal y por otro lado lo que hacemos es que la energía que nos sobra la vendemos a la red. Pero para venderla, esto digamos que es una tipología de instalaciones que no es lo más, no es lo usualmente recomendable a instalaciones residenciales, porque implica una tramitación y una complejidad determinada. Es decir, cuando queremos vender energía a la red, nos tenemos que dar de alta como productores de energía eléctrica y todo aquello que conlleva con sus declaraciones, etcétera, etcétera, impuestos. Entonces, esta a priori en el sector residencial sería lo menos recomendable, ¿de acuerdo? Con compensación, menos de 15 kilovatios, digamos que sería la fórmula perfecta. Muy bien, muchas veces quieren o se intenta saber, nos contactan y dicen, bueno, pero ¿cuántos paneles? ¿A cuánto equivale? ¿Cuánto necesito para abordar los consumos de un hogar? ¿Vale? Entonces aquí hemos hecho un resumen muy rápido, hemos puesto básicamente una instalación de 8 módulos de 300 vatios, 2,5 kilovatios de potencia en una zona climática como Valle Guerra. ¿Cuánto es lo que produce? ¿De acuerdo? Entonces la producción anual de esta instalación, unos 4.000 kilovatios hora al año aproximadamente. Y la gente tiene, o sea, también es importante que sepamos visualizar cómo produce la fotovoltaica. Entonces, en Canarias bien es cierto que tenemos distintos microclimas y situaciones climatológicas muy diferentes, pero en términos generales, el 70% del año tenemos una producción muy definida, ¿vale? En esta forma, evidentemente tendremos que este pico será más alto en verano que en invierno por la mejora de la radiación, y un 30% del año tenemos una producción muy variable como es esta, ¿vale? Esto lo vamos a tener que tener presente a la hora de saber cómo se va a comportar nuestra instalación. ¿Y dónde lo vamos a ver? Pues aquí. La instalación de autoconsumo se basa en cuál es nuestro consumo, y tenemos que ser tan conscientes de cuánto va a producir nuestra fotovoltaica como de cómo consumimos en nuestro hogar. Entonces aquí hemos planteado dos escenarios diferentes. ¿Cómo consumimos en un hogar en el que hay presencia en el hogar durante todo el día? Pues por ejemplo, una familia de 2 adultos y 2 niños, un adulto trabaja, el otro no, está en casa y puede compaginar las tareas en el hogar en este horario, y tenemos un consumo aproximado de 4.500 kilovatios hora al año, ¿vale? Muy parecido a lo que estábamos en la instalación que hemos puesto anteriormente. Y tenemos otro escenario en el que los 2 adultos trabajan, por lo tanto hay menos estancia durante el día en el hogar, hay menos consumo, suele haber menos consumo porque mucha parte del consumo lo tenemos fuera del hogar porque comemos fuera, etcétera, 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 y este sería el gráfico. Y dice, bueno, ¿y esto cómo se compagina con nuestra instalación de autoconsumo? Pues aquí lo podemos ver, ¿vale? Entonces, aquí es donde podemos visualizar qué es lo que pasaría con nuestra instalación. Podemos ver perfectamente cómo esta instalación de aquí arriba va a ser más interesante o va a arrojarnos mejores números, la misma instalación que esta de aquí abajo, porque aquí tenemos mucha parte de la energía que no somos capaces de aprovechar durante el horario solar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esta energía? Bueno, pues esta energía la vamos a poder recuperar, por así decirlo, nos la van a compensar por esta energía que estamos consumiendo fuera del horario, esta de aquí y esta de aquí. En cambio, en esta hemos sido capaces de aprovechar, en esta gráfica hemos sido capaces de aprovechar prácticamente una parte importante de la instalación en horario solar. ¿Y por qué decimos que esto es tan importante? Pues miren, básicamente porque aquella energía que somos capaces de ahorrarnos instantáneamente, la ahorramos al precio al que la estaríamos consumiendo en ese momento. ¿Y cuál es ese precio? Vamos a poner de término medio un 0,15 € el kilovatio hora. En cambio, aquella energía que volquemos a la red y nos la vayan a restar de la factura para compensarla, estaría en torno a 0,05 € el kilovatio hora, es decir, 3 veces menos. Toda aquella energía que nos sobra y que volquemos a la red y que no seamos capaces de consumir instantáneamente, nos va a valer 3 veces menos de la que consumimos directamente. Eso afecta de una forma importante a la rentabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacer instalaciones excesivamente grandes en relación a nuestro consumo y en relación a nuestro perfil de consumo, quizás no sea la mejor estrategia a la hora de abordar el mejor rendimiento de la instalación, que después a nivel convicción podemos cada uno decir, no, mira, pues yo quiero hacer una instalación que simplemente durante todo el año sea capaz de, en términos de kilovatios hora producidos, sea lo mismo que lo que yo consumo en mi hogar, independientemente de que
que bueno, hay un solapamiento horario o no. Esa solución también es viable, pero en términos de productividad sí que esto es importante un poquito tenerlo en cuenta y que seamos capaces de distribuir los consumos dentro de esta curva, ¿vale? En esta instalación hemos llegado a un 58% de autoconsumo instantáneo y en esta nos hemos quedado en un 34% de autoconsumo instantáneo. Aquí tenemos 10 kilovatios hora de excedentes y aquí tan solo 6 kilovatios hora de excedentes al día, ¿vale? Bien. Entonces, con esto que hemos visto, pues digamos que tenemos distintos tipos de instalaciones donde podemos ver el perfil de consumidor, tenemos que tener en cuenta el perfil de consumidor, la potencia demandada, individual, si es una instalación individual o colectiva. El Real Decreto también nos habilita a poder ser una instalación colectiva en un bloque de edificios, con la letra pequeña que eso conlleva, que es poner de acuerdo al edificio, la comunidad, etcétera, etcétera, pero que la posibilidad está. Y otra posibilidad que también tenemos dentro de este Real Decreto es que podemos hacerlo a través de una red interna de nuestra vivienda o una red exterior. Es decir, no todas las instalaciones tienen que estar puestas en nuestro tejado, sino hay ciertos limitantes, es decir, no podemos hacer una instalación en una casa de un amigo en la otra punta de la isla y beneficiarnos nosotros de ella, pero sí es verdad que si cumplen ciertas condiciones, 500 metros, estar enganchada al mismo centro de transformación en baja tensión y compartir los 14 últimos dígitos de la referencia catastral, podemos ubicar nuestra instalación en otro emplazamiento cercano, ya sea propiedad nuestra o no, ¿vale? Eso se puede articular mediante distintos contratos. Disculpen que vaya tan rápido, pero quería contarles muchas cosas y quizás no me va a dar tiempo, pero bueno, por lo menos que tengan el esbozo de las posibilidades, ¿vale? Y en cuanto a tramitación, digamos que tenemos estos 3 bloques: instalaciones de 0 a 15 kilovatios, instalaciones de 15 a 100 kilovatios, instalaciones mayores de 100 kilovatios. Y en distintos esto sería lo más interesante, ¿vale? Excedentes con compensación menor de 0 a 15 kilovatios es lo más interesante porque lleva una tramitación muy sencilla. Aquí hay abierta una posibilidad de que se tramite de una forma muy fácil. Ya si son más de 15 kilovatios, la compensación no es que sea tan sencilla, pero sigue siendo una parte muy interesante. Y en todas ellas, como dije al principio, si ponemos excedentes sin compensación, es decir, que vertemos energía a la red y la vendemos, es la más complicada de todas, ¿vale? Ya instalaciones de mayor 100 kilovatios, la compensación no es posible, ¿vale? Límites de compensación. Esto también es muy importante, por eso también hay que tener muy claro el tamaño de la instalación y nuestro consumo. Nunca vamos a poder compensar mayor cantidad en términos económicos de nuestra factura de aquello que pagamos por el término de energía, ¿vale? Digamos que nuestra factura tiene 2 partes, una la parte de potencia contratada y otra la parte de energía que consumimos. Pues la parte de potencia la vamos a tener que pagar siempre igual, ¿vale? Independientemente de que tengamos una instalación de autoconsumo y podamos obtener mayor radiación solar o no y mayor energía del recurso solar o no, la parte de potencia la tenemos que pagar. Es verdad que podemos reducir la potencia contratada, pero eso también lo podemos hacer si una instalación de autoconsumo, ¿vale? Pero de esta parte, de que pagamos esta parte de la factura, no vamos a restar por tener una instalación en autoconsumo. ¿Eso qué quiere decir? Que mucha gente contacta, quiero hacer una instalación solar y quiero dejar de pagar la luz. No, eso no va a ser posible. Dejamos de pagar la parte en el término de energía. Y nunca vamos a conseguir hacer ese saldo negativo, es decir, nunca nos van a pagar a nosotros por mucha energía que volquemos a la red. En términos de compensación. Entonces, como mucho vamos a poder llegar a hacer que eso sea 0. Y el periodo de compensación también hay que tenerlo en cuenta que es mes a mes. Es decir, si en agosto nos vamos de vacaciones y toda esa energía no la hemos consumido en el hogar, no la vamos a poder compensar en diciembre o a lo largo de los restos de meses del año. La compensación de energía es mes a mes, por lo menos lo que figura actualmente en el Real Decreto. ¿Vale? Por eso decíamos que hay una relación directa con nuestro contrato de suministro en la factura y en términos de rentabilidad nuestra capacidad de adaptar la curva de consumo y a la producción solar es quien podrá determinar el tamaño y tipo de modalidad de instalación que nosotros necesitamos realizar.
También nuestra rentabilidad dependerá de nuestro contrato de suministro, puesto que este determina cuánto vale nuestro ahorro, ¿vale? Si hemos ido a un contrato de suministro de mercado libre y pagamos la energía muy cara, pues esto nos puede dar mayor rentabilidad. No obstante, yo siempre recomiendo que primero vayamos a optimizar nuestro contrato de suministro, contratemos la energía de la forma más económica y adaptada a nuestras circunstancias posibles y después implementemos la instalación. Perfecto. Bueno, les invito, hay una guía profesional de tramitaciones del autoconsumo de habilidades que es para el sector profesional. No vamos a entrar en esto ahora porque no nos da tiempo, pero aquí se pueden esclarecer muchas dudas o muchas inquietudes que pueden tener sobre el distinto tipo de instalaciones, ¿vale? Yo tenía preparados distintos esquemas, pero no nos va a dar tiempo de entrar en esto. Y voy a pasar finalmente a la previsión de nuevas tarifas eléctricas, ¿vale? ¿En qué consiste la nueva normativa que va a aplicar en la modificación de las tarifas eléctricas, que está prevista que entre en junio? No obstante, hemos ya vivido bastantes retrasos, no se puede confirmar que vaya a entrar en junio o no, pero la previsión es que entre en junio y nos afecte a todos. Nos afecta tanto en la parte fija, en el término de potencia, como en la parte variable, ¿vale? Muy importante. Afecta a todos los consumidores, ya sea en mercado regulado, PVPC o mercado libre. Y cuando entrará en funcionamiento, junio de 2021, es lo que ya comentaba, se llamará tarifa 2.0 TD. Y vamos, bueno, perdón, concretamente dentro de las modificaciones, la tarifa 2.0 TD es la que afecta a instalaciones a menos de 15 kilovatios, es en la que me quiero centrar porque es en el que afecta al sector residencial y posiblemente les sea de mayor interés. Sustituye a todas las tarifas que había, la 2.0A, o sea, todas las de discriminación horaria, las tarifas que eran de 10 a 15 kilovatios también las sustituye. Ahora todos somos menor de 15 kilovatios, la misma tarifa. Y ya no hay diferencia entre tarifa normal y tarifa discriminada. Es decir, ahora mismo podemos ver gente, yo por ejemplo tengo una tarifa discriminada en PVPC contratada en mi hogar y ahora mismo pasaré a tener contratado una tarifa discriminada que es igual para todo el mundo. El que no tenga tarifa discriminada ahora mismo tendrá esta tarifa que también es discriminada. Es decir, todo el mundo tendremos una tarifa que varía en función de las horas del día. Ahora la vamos a ver. Perdón, que se me saltó. Vale. Tiene tres tramos horarios de energía y algo que es diferenciador completamente hasta ahora, que pasamos a tener 2 tramos horarios para la potencia contratada, que antes solo teníamos una potencia contratada durante el día y ahora podemos tener contratadas 2 potencias, ¿vale? Y aquí tenemos un resumen de lo que sería. Tenemos que de 12 de la noche a 8 de la mañana sería la tarifa valle para la potencia. Y esto solo nos va a costar 1,44 euros el kilovatio año contratado. En cambio, la tarifa del 8 de la mañana a 12 de la noche está en 30,88 euros el kilovatio. Es decir, por la noche es muchísimo más barato tener potencia contratada. Esto viene muy bien en relación a lo que comentaba Paco, la estrategia de introducir el vehículo eléctrico, ¿vale? Porque podemos tener una alta potencia contratada por la noche para poder recargar ese vehículo eléctrico sin que nos repercuta excesivamente en ese término a nuestro contrato de suministro. Y este sería el perfil del peaje por energía, euros kilovatio hora, dentro del horario diurno. Y como lo repito, perdón, otra vez, esto nos va a afectar a toda la población, ¿vale? Que tengamos mercado regulado. De 12 de la noche a 8 de la mañana, el coste será muy bajo. Este coste también se extiende a fines de semana y festivos, ¿vale? Muy importante porque fines de semana y festivos, en cualquier horario, tendremos este coste con esta tarifa. Después tendremos 2 horas que suben un poco el importe y tendremos básicamente 4 horas, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche, con un horario que va a ser, por así decirlo, para ser claro, bastante sangrante. Coincide con que es la alta demanda en la isla y es donde más cuesta generar. Entonces, todo lo que evitemos de consumir en este horario, y en este horario, nos va a repercutir en un ahorro importante dentro de la factura. Para ir terminando, entonces, vamos a solapar todo esto y hacerlo mucho más clarividente con nuestra instalación de autoconsumo, con nuestro consumo del hogar y con nuestra demanda de energía y demanda de potencia. Como pueden ver,
¿Qué es lo que consigue una instalación de autoconsumo bien dimensionada en nuestro hogar, donde aprovechamos la energía en la parte central del día? Pues que miren, lo poco que consumimos fuera del horario, donde no tenemos una instalación fotovoltaica, está en la parte más barata de energía y también tenemos una potencia, término de potencia contratada muy barata. Y la parte en que tenemos que abastecernos de una tarifa que es así, y es la parte más cara, vamos a tenerla suministrada principalmente por energía fotovoltaica, y aquello que nos sobra lo podemos repartir, nos lo van a restar de nuestra factura en esta parte del horario, ¿de acuerdo? Entonces, en términos de rentabilidad, si bien las instalaciones de autoconsumo ya a día de hoy son bastante interesantes, con esta nueva tipología de tarificación que vamos a tener, que se ajusta más a la realidad de cómo es nuestro mercado eléctrico, las instalaciones de autoconsumo pues van a ser mucho más interesantes. Y, en fin, creo que con esto es todo, y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Daniel. Tenemos un chat muy movido, así que voy a intentar hacer una especie de resumen de toda la interacción que hemos tenido. Lo voy a ir, si os parece bien, recopilando lo que se ha comentado en cada intervención, y lo que sí os pediría, por favor, es brevedad en la respuesta para que podamos tocar un poquito todos los temas que se han comentado. Así que vamos a empezar por Francisco. Las interacciones que nos llegaron durante la intervención de Francisco, la intervención inicial. Así que las voy a empezar a trasladar. Bien, primero nos comentaban que se quisiera que se tuviera en cuenta el uso de biogás a partir de la fermentación de los residuos de basuras, un comentario que nos realizan. Digamos, las respuestas, lo que son preguntas, sí que dejaré para que las respondas. Los comentarios te los traslado ahora y luego tú comentas lo que determines, ¿no? Nos comentan también que el mayor consumo no viene del uso doméstico, sino de la administración, con alumbrado público quizás excesivo y falta de eficiencia en redes. Nos comentan también que el coche eléctrico y el transporte público pues no lo consideran, dice expresamente que es una farsa, es una expresión del usuario, debido a la escasez del petróleo y que el transporte público es excesivamente caro. Comenta que hay que ir a políticas de producción de hidrógeno y subvencionar el transporte público en lugar de subvencionar a las empresas de generación. Nos comentan también que no se puede pretender llevar a cabo cambios a tan gran escala tan radicalmente, y que sin lugar a dudas es el entorno doméstico donde empiezan los pequeños cambios. Y como todos no van a ser comentarios, también nos felicitan por la charla y comentan que se debería abrir un proceso de participación pública abierta donde se pongan sobre la mesa todas las ideas e iniciativas para lograr un buen plan de desarrollo. Francisco, no sé si hay bastante para comentar. ¿Se me escucha? Sí. Sí, ¿no? Bien, Sí. Vamos a ir intentando a ir por partes. El mayor consumo, bueno, vamos a ver, si hablamos de consumo del sector doméstico y unimos los vehículos de transporte terrestre para uso doméstico y unimos el consumo de electricidad doméstico, es de los mayores consumidores, sin duda ninguna, sobre todo por el tema del transporte. Y los consumidores residenciales en Canarias tienen más peso que la media nacional, porque aquí el sector industrial tiene menos peso y es muy intensivo en el uso de electricidad. Es decir, que el sector doméstico sí es importante su consumo, ahora no sé la cifra exacta, pero posiblemente al mismo nivel o más incluso que el sector turístico. Las administraciones puede que tengan sobre la electricidad en iluminación y otros consumos un 5%, un 7%, es una cantidad importante, pero repito, el consumo doméstico sí que es importante. Una farsa al vehículo eléctrico, no lo veo. No veo por qué dice que es una farsa el vehículo eléctrico. Si nosotros cargamos el vehículo eléctrico, como estaba antes diciendo Dani, en aquellos momentos en que hay menos demanda y por lo tanto a lo mejor hemos almacenado energía renovable en los momentos en donde había más producción, el vehículo eléctrico se puede cargar de una manera, digamos, que no sea excesivamente cara y además donde generaría mucho menos gases de efecto invernadero. Ahora, claro,
Si uno tiene un sistema de generación absolutamente de fuel oil, esto evidentemente no tiene sentido. Por lo tanto, yo digo que aquellas personas que están en contra del gas natural y a favor de seguir con las plantas que tenemos ahora, yo creo que los que están en contra del gas natural al final están a favor del petróleo, porque en un mundo ideal sustituiríamos todo por energía renovable, pero bien saben aquí los técnicos que esto a día de hoy es imposible. Una red eléctrica insular que además no está conectada a un sistema continental tiene que tener una energía de respaldo que a día de hoy, y salvo que alguien me diga lo contrario, pues no es posible tenerla todo con energía renovable, por mucho que nos empeñemos en tener almacenamientos. Y cada vez que intentemos llegar a acercarnos al 100% de energía verde, cada vez será más caro hacerlo y no olvidemos que almacenar también tiene su coste. Tener, por ejemplo, si lo hiciéramos con presas, pues eso tiene un impacto medioambiental tremendo. Sobre el hidrógeno, sí, antes lo dije. Es decir, cuando uno pone algún tipo de instalación renovable, podría una de dos, puedes almacenar a través de baterías, incluso hay sistemas de aire líquido, hay muchos sistemas tecnológicamente hablando, y uno de ellos podría ser que yo produzco hidrógeno, claro que sí, y ese hidrógeno después se puede incluso mezclar con el gas natural. Yo de esto no soy un especialista, pero hay incluso estudios para hacerlo así, incluso para después hacer gas natural verde, por decirlo de alguna manera, y después podría ser incluso para el uso de los buques y de los barcos. Eh, ¿Qué más? Me estaban hablando de la participación. A ver, yo creo que en España, en general, tenemos muchas leyes, tenemos mucha normativa, mucha estrategia, y es verdad que después a la hora de contar con los, digamos, agentes sociales, los que los ingleses llaman los stakeholders, nos olvidamos un poco, nos olvidamos también de la participación de las empresas que evidentemente tienen también mucho que ganar y mucho que perder, pero son además los que conocen el mercado, y yo pienso que eso es un defecto que tiene nuestro sistema de gobernanza del sector energético, que es demasiado vertical y poco horizontal. Yo creo que es importante que los consumidores y las asociaciones por ejemplo, de productores de energías renovables tienen mucho que decir, sobre todo cuando se diseñan tarifas, cuando se diseñan incentivos, porque si uno diseña tarifas que no tienen nada que ver con los perfiles de consumo que hay, pues estás dando señales al mercado que son las equivocadas. Como acaba de decir Dani ahora, si tú estableces, como parece que sí va por buen camino, una tarifa que hace que consumas menos cuando tienes que consumir menos y que consumas más en los momentos en que es mejor para el sistema, estamos siendo coherentes con todo esto, ¿no? Verde, sí. Transición energética, sí. Pero que tenemos que tener unos periodos en el medio plazo donde las cosas no van a ser fáciles y va a haber mucha gente que va a perder. Y eso hay que compensarlo de alguna manera también. Y gracias por los comentarios. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias por tu aportación y te reitero las felicitaciones que nos traslada la gente por lo claro de la ponencia. A continuación vamos con Raquel. En tu intervención, Raquel, fue donde más interacción hemos tenido, así que voy a intentar sacar un pequeño extracto, ¿vale? Nos comentaban que las subvenciones a 25 años con un retorno del 4%, a un usuario que le parece que no es asumible por las familias, que le parece que no se llegaría a amortizar. Sí que le comentan pues que había opiniones de otros usuarios que decían que sí. No sé, en este caso, teniendo en cuenta pues la reducción en el IBI, depende de otras ayudas y depende del municipio. No sé qué podrías aportarnos aquí, Raquel. Hombre, nuestros datos es que sí es rentable. De hecho, tenemos asumido que la fotovoltaica empieza a ser ya rentable. Lo que pasa es que sobre todo para el sector residencial hay que darle un último empujón para que la gente, y por eso están estas subvenciones, para que la gente se anime a invertir. Pero el estudio es bastante claro al respecto y sí es rentable ahora mismo. Nos comentan que opinan que la subvención debería estar siempre abierta, no tener unos plazos. No sé qué opinión podrías tener. No, es que bueno, estas subvenciones, las bases las elabora, ya vienen elaboradas. Nosotros preparamos las convocatorias básicamente. Y tiene que haber unos periodos porque el dinero llega cada año y yo cada año tengo que repartir ese dinero en subvenciones. El dinero va variando, la cuantía va variando de lo que nos dan.
y entonces no se puede mantener permanentemente abierta. Hay que hacer una convocatoria anual. Entonces, hay convocatorias anuales, como vieron, generalmente se abren a principios de año para presentar solicitudes y está un mes o dos abiertas. Viene así ya dado, ¿no? por el sistema, porque además el dinero nos viene de fuera. Simplemente se trata de estar pendiente y saber que esas subvenciones se suelen dar todos los años. Llevamos varios años con subvenciones de eficiencia, con los del coche también, con lo cual es simplemente estar pendiente de cuándo van a salir, pero es imposible mantenerla abierta. Hay que cerrar en algún momento y repartir el dinero, porque si no, no podríamos. Perfecto. Siguiente cuestión. Nos preguntaban si se plantea alguna línea de ayudas para los municipios con menos de 5.000 habitantes. Los porcentajes del 60-40% para su caso son imposibles de asumir. Ya, sí, está bastante limitado el número de habitantes para poder dar una subvención. A nosotros no nos consta que vaya a haber ningún tipo de subvención específica para esto, la verdad. Pero bueno, sí, es un problema que tenemos ahí, pero a corto plazo, que yo sepa, no va a haber subvenciones específicas destinadas a esto. Porque la que tenemos ya de ayuntamientos tiene otros límites de población. Perfecto, gracias Raquel. Continuamos. Un usuario nos comentaba que creen que las cuantías subvencionables están bien, pero opina que lo que hay que aumentar son los fondos para llegar a más viviendas. Pues este año habrá más de 500 solicitudes y muchas se quedarán fuera. Sí, no, este año las solicitudes nos han desbordado bastante. Muchas se quedarán fuera, obviamente, no va a haber fondos para todos. Repito, las bases básicamente nos vienen dadas. Están ya hechas por el Ministerio. Intentamos tramitarlas lo más ágil posible para que llegue a la mayor cantidad de gente lo antes posible, pero las bases y los baremos están ahí y no podemos salirnos. Las cuestiones de subvenciones no están abiertas, no es lo que yo quiera hacer o lo que me gustaría. Está bastante limitado porque es dinero que nos concede Europa o nos concede el Ministerio y está bastante encorsetado. Gracias Raquel. Nos comentaban si se podría retirar el tener que pagar el permiso de obra para abaratar, ya que según en algunos municipios pues es un importe que puede ser elevado y que podría favorecer el autoconsumo, la supresión de este tipo de permisos. Pues ahí ya es una pregunta que no puedo contestar porque yo no llevo la parte de tramitación. No sé si algún otro compañero lo sabe, pero yo la parte específica de tramitación y más fuera de la comunidad autónoma, porque yo puedo tener idea de lo que tramitamos nosotros. Pero la parte de obra, que ya es una parte del ayuntamiento, porque como dije antes, hay otro tipo de autorizaciones, no solo la de la comunidad autónoma, que tienen que cumplirse, esa partida se me escapa, pero vamos, si me hacen lo puedo consultarlo. Y si me hacen la consulta al email que les di, pues que parece un poco complicado, pero son las siglas de Servicios de Eficiencia Energética y Nuevas Energías, @gobiernodecanarias.org. Lo contestaré sin problema. Perfecto, vale. Raquel. De hecho, justamente la última pregunta era si podía repetir la dirección de correo electrónico para subvenciones. Así que si la puede volver a repetir, ya la escribo por el chat y queda ahí. Sí. Perfecto, son las siglas, Servicio de Eficiencia Energética y Nuevas Energías, 2N y 2E. Perfecto. CEINE. Perfecto. @gobiernodecanarias.org. CEINE. Ajá. De todas formas, comentar que también que va a quedar, el webinar va a quedar grabado y va a quedar para su visualización en diferido, con lo cual pueden consultar la ponencia entera de cualquiera de los tres ponentes y volver a visualizar también las diapositivas con toda la información que han detallado. Es decir, no se va a perder, sino que va a quedar aquí en este mismo enlace disponible para todo el mundo. Justamente y ahí estaba nos llegaba esa pregunta. Estaba en la última página, o sea que ahí pueden hacer las consultas que estimen y vamos, aunque no sea de mi servicio, intentaré contestar lo que pueda. Muy bien, pues Raquel, muchísimas gracias. En principio no tenemos más preguntas para tu bloque, así que vamos a ir al bloque de Daniel. La primera pregunta es, un momentito que la recupero, es si es viable producir
energía en Canarias aprovechando la energía maremotriz? Pregunta delicada. Vamos a ver, en Canarias hay varios estudios y varias prospecciones para aprovechar este recurso. Pero si bien es cierto que son instalaciones que llevan digamos, un desarrollo, una inversión importante, y a nivel productividad, a día de hoy tenemos la fotovoltaica y la eólica, digamos que lanzadas, por así decirlo, donde tenemos unos términos de rentabilidad muy importantes y muchísimo, vamos, con una rentabilidad, con una productividad muchísimo mayor eficiente que los ciclos, que la producción convencional. Entonces, en cualquier caso, en la isla de Gran Canaria se están haciendo bastantes ensayos con distintos tipos de tecnologías para hacer este aprovechamiento, pero digamos que nuestro recurso sí lo podría permitir, pero son instalaciones con una inversión importante. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Siguiente pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre los sistemas de autoconsumo en hoteles? Pues mire, el hotel es un sector, hotel, servicios, cualquier industria, vamos a englobarlo, que tiene una carga de consumo muy elevada, y donde aquello que vimos anteriormente, donde enseñábamos las gráficas, donde había que tener mucho cuidado en el sector residencial, si nos pasábamos mucho del dimensionamiento de la instalación solar frente al consumo, en el hotel prácticamente que nos olvidamos. Quiero decir, normalmente el hotel tiene una superficie de captación limitada, es decir, tiene la cubierta del hotel, y su consumo es muchísimo mayor que las posibilidades que le da la cubierta. ¿Con esto qué quiero decir? Que el hotel, por norma general, va a ser una instalación fotovoltaica y van a ser capaces de autoconsumir instantáneamente todo lo que producen. Y eso les va a suponer un beneficio muy interesante para el hotel y para el sistema en general, porque es demanda que instantáneamente el hotel deja de consumir. Gracias, Daniel. Siguiente cuestión. Nos comenta un usuario que es interesante poner, o sea, también es interesante, imagino que es referido a tu ponencia, Daniel, en algún momento de la ponencia, poner pequeños aerogeneradores vinculados a la fotovoltaica en un mix distribuido, y comenta también que es importante la interconexión entre las islas y la utilización de la plataforma marina de Fuerteventura para poner grandes parques eólicos. Sí, vamos a ver, esta pregunta importante. El otro día salió la noticia, que la verdad que no estoy muy puesto del todo, pero básicamente que se lanzaba el proyecto de interconexión entre La Gomera y Tenerife, que es un paso muy importante en materia energética para Canarias. Es un hito importante. No obstante, la conexión de todas las islas es un reto complicado, porque tenemos técnicamente no es fácil de afrontar. Entonces, sería lo idóneo, no cabe lugar a dudas, pero es complicado. En cuanto a la eólica, no me queda claro en la pregunta si se refería a introducir la eólica junto con el autoconsumo en el sector residencial o no. Pero sí que hay que citar que la eólica a pequeña escala, es decir, tanto sector residencial como, vamos a poner, pequeña industria o lo que fuera, pero vamos, sobre todo en el sector residencial, es complicada en el sentido de que la mini eólica de potencia, que nos den generadores eólicos de 2 kilovatios, por ejemplo, que tienen una producción estupenda, el problema que tienen es el impacto tanto visual que genera. Son generadores eólicos que tienen una altura considerable, y el ruido que dan. Hay determinadas tecnologías, generadores eólicos de eje vertical, que no producen tanto ruido, pero digamos que no es lo más extendido. Entonces, digamos que a nivel autoconsumo, sobre todo residencial, lo más práctico es la fotovoltaica, a no ser que tengas determinada instalación en una casa muy, muy aislada, no tengas vecinos y te puedes permitir determinadas cuestiones. Pero por norma general, la eólica en residencial genera un impacto, por lo menos, a considerar. Muchas gracias, Daniel. Bueno, esta pregunta de Jairo va dirigida a nosotros, la organización. El webinar se quedará grabado en este mismo enlace, quedará colgado con posterioridad para ser visualizado en diferido, y además, como comenta Eduardo, quedará también en la página de Locaten, en la sección de en diferido, junto con todos los webinars que hemos celebrado hasta ahora. Frank nos comenta
que era el usuario que te trasladaba la cuestión antes, Daniel, que sí, Sí. que era con autoconsumo a pequeña escala en viviendas de apoyo a la fotovoltaica, en lo que comentaba antes de los pequeños aerogeneradores. Y por último, comentar que Fran ofrece gratis un diseño de maremotriz, así que todo es ponerse en contacto y nada, les animo a poder contratar. Igual aquí hay una oportunidad que surge en este webinar. No tenemos ninguna pregunta más. Bueno, nos están dando las gracias y felicitándonos por la exposición, así que me sumo a su agradecimiento y le voy a dar paso ahora a Luis Domínguez para que cierre el webinario. Muchas gracias a los tres ponentes. Gracias. Venga, de nada. Gracias, Sergio. Gracias, Muchas Sergio. Gracias a todos y especialmente por parte del Observatorio y del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable del Cabildo, agradecerles la disponibilidad, la claridad y todas las aportaciones que han tenido hoy en esta webinar, que ha sido bastante dinámica, bastante activa y se ha notado por la participación de todos los inscritos, y creo que han tocado las claves más importantes y los retos más importantes para poder tener en Tenerife y en Canarias un modelo energético más responsable, más sostenible y más autosuficiente. Muchísimas gracias y repetirles que lo que ya dijo Sergio, de que la webinar la pueden ver con mayor tranquilidad y detenimiento en nuestra página web de calidadtenerife.org, donde los próximos días ya publicaremos de nuevo la sesión. Muchísimas gracias y muy buena tarde a todos.